Esta mañana le ruego el favor a abrir sus Biblias en el libro de los Proverbios, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 14. Listo. Oremos al Señor. Padre, te suplico en esta mañana que redargullas nuestro corazón, nuestro espíritu y nos permitas comprender cada día más tu voluntad. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y te suplico que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que me des tus palabras para poder autoexaminarnos a la luz de tu palabra y corregir aquello que está incorrecto en nuestra vida a la luz de ella y en el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero que reflexionemos por un momento en el temor de Dios. En el temor de Dios. Podríamos definir el temor de Dios como un profundo respeto, admiración y reverencia por el Creador, por lo que Él es, por su grandeza, por su majestad, por su santidad, por su amor y poder. Es un temor reverente que debe estar motivado por una profunda gratitud hacia Él, que nos lleva a adorarlo, a servirle y a obedecerle. Todo eso que les mencioné implica el temor de Dios. Y quiero volver a repetirlo. El temor de Dios es un profundo respeto, admiración y reverencia por Dios nuestro Creador, por lo que Él es, por su grandeza, por su majestad, por su santidad, amor y poder. Es un temor reverente que debe estar motivado por una profunda gratitud hacia Él, que nos lleva a adorarlo, a servirle y a obedecerle. Así que si tú dices temer a Dios, debes hacer todo esto que acabé de mencionar. Pero la Biblia es clara en sus manifestaciones acerca de la explicación de lo que es el temor al Señor. Así que al observar la palabra de Dios podemos ver unos beneficios que nos da el temor a Dios. Cuando tememos al Señor, hay unos beneficios a nuestra vida. Ustedes están en el libro de los Proverbios en el capítulo 14. Quiero que pongan sus ojos en el verso 27, por favor. Proverbios 14, 27. Dice así la palabra de Dios. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Qué proverbio tan maravilloso este, amados hermanos. Aquí nos da la definición de lo que es el temor al Señor y de los beneficios que el temor al Señor produce en nuestra vida. Nos dice el texto sagrado de Proverbios 14, 27, que el temor de Jehová es manantial de vida. Hermanos, si en este mundo no existiesen manantiales de agua dulce, si no emanara de la tierra manantiales de agua dulce, sería imposible la vida para el ser humano. Un manantial produce vida. Donde hay un manantial de agua, hay tierra fértil, hay hierba, hay árboles, hay vegetación, hay animales, y todo eso es evidencia de que hay manantiales de agua que producen vida. Pues aquí la metáfora del proverbista es que nos dice
que el temor de Jehová es manantial de vida. Cuando tú y yo tenemos temor del Señor, es tener un manantial de vida a nuestro favor. Por eso en la parte B del versículo dice, ¿por qué es un manantial de vida? Porque nos aparta de los lazos de la muerte. ¿Cuáles son los lazos de la muerte? Obviamente hace referencia al pecado, hermanos. Cuando tú temes a Dios, te apartas del pecado contra Dios. Por eso nos aparta de los lazos de la muerte. Cuando tú y yo practicamos el pecado, estamos practicando algo que Dios aborrece, algo que produce muerte. Porque ¿qué es el pecado? Muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, cuando tú y yo como hijos de Dios tenemos temor del Señor, nos apartamos de los lazos de la muerte, es decir, del pecado. Por eso el temor a Dios se convierte en manantial de vida. Así que ahí vemos entonces las bendiciones del temor al Señor. Ahora observen lo que dice el Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí este texto nos habla de una bienaventuranza para el hombre, para las personas, para los seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre o la mujer que teme a Jehová. Así que si tú tienes temor del Señor, eres un bienaventurado y un dichoso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos temor del Señor, nos deleitamos en sus mandamientos en gran manera. Por eso es que el temor del Señor no es un temor servil, sino es un temor que nos lleva a adorarlo con gratitud, con amor, con reverencia, a deleitarnos en su ley, en su obediencia. ¿Sí notan? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que, ¿cuál es la bendición de temer al Señor en este texto? Que somos dichosos y que nos deleitamos en sus mandamientos, que nos deleitamos en su ley. Para nosotros, el venir a la iglesia, el obedecer su palabra no debe ser una carga que nos aburre, que nos acongoja, hermanos. Para nosotros los hijos de Dios debe ser una dicha y un gozo congregarnos, debe ser una dicha y un gozo apartarnos del pecado. Así que es muy importante entender que el temor del Señor trae muchas bendiciones a nuestra vida. En Proverbios 16:6 encontramos otra bendición del temor del Señor. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí el proverbista vuelve y nos reitera, hermanos, el beneficio de temer al Señor. De paso nos enseña, hermanos, cómo debemos corregir al que está obrando incorrectamente. Hay una tendencia nuestra como creyentes. A veces pues practicamos ciertas cosas, conocemos la verdad, hacemos ciertas cosas dentro de la congregación que son buenas, que son correctas. Y eso hace que se nos suba el ego, que nos enorgullezcamos y que comencemos a mirar a los que de pronto fallan más que nosotros por encima del hombro y a señalarnos. Entonces, ¿qué nos dice aquí el texto? Que con misericordia debemos, ¿qué?
corregir al que está obrando incorrectamente. Pero dice con misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios. Así que cuando alguien esté obrando equivocadamente, yo debo acercarme con misericordia, entender que yo también era como esa persona, que yo también soy susceptible de caer, acercarme con esa misericordia, con ese temor también, y con la verdad de la palabra, corregir el pecado en amor. Y luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando le enseñamos la palabra a alguien que está obrando equivocadamente, y esa persona, por la gracia de Dios, abre su entendimiento, esa persona comienza a tener temor del Señor y comienza a apartarse del mal. Así que el temor al Señor debe llevarnos, hermanos, a animar a otros, a corregir a otros con misericordia, para que esa persona que está obrando incorrectamente se aparte del mal y glorifique a Dios que está en los cielos. Amén. Ahora miremos otro beneficio del temor del Señor. Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué importante, ¿cierto, hermanos? Este texto. Fíjense nuevamente en lo que dice el salmista. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién tiene comunión íntima el Señor? Con aquellos que le temen. ¿Y qué hace con aquellos que tiene comunión íntima y le temen? A ellos les hará conocer su pacto, su plan de redención. Les mostrará el camino que han de seguir, que han de tomar. Entonces, hermanos, qué bendición es temer al Señor. Si yo temo al Señor, entonces tengo comunión íntima con el Señor. ¿Por qué tengo comunión íntima con el Señor? Porque cuando temo al Señor, me aparto del mal. Procuro no ofender al Señor, procuro actuar de acuerdo a sus mandamientos. Y entonces el Señor nos revela su voluntad, nos revela su pacto, nos revela su plan de salvación. Nos hace entender quién es Cristo, su obra perfecta a nuestro favor. Y eso, hermanos, debe llevarnos a adorarlo, debe llevarnos a servirlo y a vivir en profundo agradecimiento con ese buen Dios que cada día en su amor y bondad nos provee todas las cosas. Otro beneficio del temor del Señor, Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 en el Nuevo Testamento dice, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Observen el texto nuevamente de Hebreos 11:7. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? Que Dios había anunciado un juicio. En ese entonces nunca había llovido sobre la faz de la tierra todavía. Sin embargo, Dios dijo que enviaría un diluvio y destruiría a los seres humanos por su pecado. Entonces, Dios advirtió a Noé de este diluvio, de este juicio que iba a venir. Y entonces dice
que cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían, del juicio y de la lluvia que iba a venir contra la humanidad, con temor preparó el arca. ¿Qué hizo Noé? Con temor preparó el arca. Tuvo temor del Señor, creyó que lo que Dios decía era verdad. Ese creer, esa fe lo llevó a temer al Señor, y ese temor le llevó a obedecer, construyendo un arca aunque lo tildaran de loco y desquiciado, porque estaba haciendo un barco donde no había mar, donde no había río y donde nunca había llovido. Entonces él preparó con temor el arca en que su casa se salvase. Él sabía que Dios le daba el medio para que su casa, pues su familia se salvase. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, ¿cuál es el beneficio del temor del Señor en este texto? Que nos lleva a obedecer la palabra del Señor, a creerle al Señor. La pregunta para usted y para mí en esta mañana: ¿realmente temes tú al Señor? ¿Realmente temes al Dios que hizo los cielos y la tierra? Yo quisiera hacer una remembranza en este día, hermanos. Hace muy pocos días ocurrió un terrible terremoto en Turquía y en Siria. Y miles de personas perecieron de un momento a otro. Familias enteras quedaron aplastados debajo del peso de las moles de concreto. Edificios se derrumbaron como se derrumba un castillo de naipes. ¿Qué está haciendo Dios con la humanidad? ¿Qué le está enseñando Dios al mundo entero? En primer lugar, creo, está diciendo que debemos temerle, que su vida, que Él está en control de todo y que su vida y mi vida están en sus santas y gloriosas manos. Él quita la vida a los hombres, escúchenlo bien, a través de un infarto, a través de un cáncer, a través de un accidente, a través de desastres naturales. Lo cierto es que Él quita la vida de diferentes maneras. Y el día de nuestra muerte está escrito. Y usted y yo no podemos detener ese día, ni escapar a la muerte en ese día. No hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para detener el espíritu en su cuerpo, ni potestad para evadir el día de su muerte. A mí me ha producido tanto temor, tanto dolor ver esas imágenes, hermanos. Eso que es por televisión, una cosa es mirar por televisión o por internet, y otra cosa es estar, yo digo, allá en ese lugar, donde niñitos han quedado desamparados y sus familias han muerto todos. Hermanos, Dios nos está hablando para que tú y yo estemos preparados para el día de nuestra partida de este mundo, que no sabemos cómo va a ser. Puede ser en un lecho de una cama, en un hospital rodeado de la familia, puede ser de la manera que murieron allá todas esas familias en Turquía y en Siria, y como han muerto muchas a través de diferentes terremotos a través de la historia. Pero sea como sea, usted y yo debemos estar preparados. Y para estar preparados para el día de nuestra muerte, tenemos que empezar con temer al Señor.
En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios todos los días nos enseña. Dios todos los días nos muestra el camino que hemos de seguir. Dios todos los días nos advierte que nuestra vida está en sus manos. Dios todos los días nos dice que un día daremos cuenta a Él y que nadie escapará a su juicio. Dios todos los días nos está hablando, hermanos, a través de las situaciones como estas que estamos mencionando, de los terremotos. Dios todos los días nos habla, hermanos, a través del creciente pecado y la creciente maldad que se extiende a pasos agigantados sobre la faz de la tierra, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Eso no es otra cosa que juicio de Dios. El juicio de Dios sobre la humanidad, en un aspecto, es entregarla a que hagan ellos lo que les plazca. Dios les quita el freno. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, o no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de males, de avaricia, de fornicación, de adulterio, donde los hombres cambiaron el uso natural de la mujer con el que es contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres, dejando el uso natural que Dios estableció. Y lo más terrible, los gobiernos aprobando y legalizando el pecado. Que vemos una humanidad que no teme al Señor, que no teme al Señor. Y Dios nos está hablando a nosotros. ¿Temes tú a Dios? Empieza por temer al Señor cada día. Dios está en su santo templo, gobierna desde las alturas y todos daremos cuenta a Él. Recuerden el versículo que leímos al principio, Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Así que ese es el autoexamen esta mañana. Tú demuestras temer a Dios cuando lo que haces en la primera hora de la mañana, cuando te levantas, es inclinar su rostro y darle gracias a Dios por la vida y por ese día que le regala, por sus hijos y por su familia. Tú muestras temer a Dios cuando abre la palabra de Él y reflexiona en ella. Cuando se arrodilla y le pide perdón por sus faltas. Y cuando le pide fuerzas para no ofenderlo tanto cada día. Porque todos los días le ofendemos de una o de otra manera. Tema a Dios. Para terminar, mira lo que dice Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. Esto es lo que debemos hacer y este es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Notan eso, hermanos? El Señor concluye nuestra enseñanza esta mañana. El fin del discurso del autoexamen en este día es: teme a Dios, hermano, amigo que me escucha. Y si temes a Dios, guardarás sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. A eso hemos sido llamados. ¿Temes tú a Dios? ¿O le da lo mismo 8 que 80 pecar, emborracharse, decir mentiras, mirar a una mujer para codiciarla en su corazón? ¿Le da lo mismo? Si a usted no le produce temor, si usted no refrena sus pensamientos cuando comete algo incorrecto, cuando dice algo incorrecto,
cuando hace algo incorrecto, pues tiene que ponerle mucho cuidado, porque esos son síntomas de un corazón entenebrecido y endurecido que no teme al Señor. Pero si por el contrario, cuando usted piensa, mira o hace algo incorrecto, siente ese dolor, sus punzadas en su corazón, le da vergüenza, reflexiona, cambia, no, yo no puedo hacer eso, es porque hay temor de Dios. ¿Y sabe por qué hay temor de Dios en usted? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Es el Espíritu Santo que nos hace ver y entender cuán santo es Dios, cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de estar de la mano de Dios cada día, porque apartados de Él, nada bueno podemos hacer. Amén. Oremos. Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana y te doy gracias por mis hermanos y todos los que están aquí reunidos. Pon tu temor en nosotros, Señor, porque ese es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amado Dios, te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos. Y coloco a todos los que están aquí reunidos, Padre, para que tú, Señor, les redargullas y les lleves a ese temor santo y reverente, motivado por una profunda gratitud por lo que tú has hecho en favor de nosotros, que nos debe llevar a adorarlo, a servirle y a obedecerle en todas las cosas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos,